Y este Dios que creó todas estas cosas desde el principio del mundo. Qué bueno ir al inicio, ¿no? Muchas veces nos hace bien ir al inicio para dar gracias por lo que somos y por lo que tenemos, nuestra casa común. Génesis, capítulo 1, es lo que vamos a abordar junto al padre Marcelo Carrasa, quien está por allí acompañándonos en esta tarde en nuestro ciclo de reflexión bíblica. Gracias por sumarte, padre Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes para todos los que nos escuchan o nos ven. Eh, Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan? Bueno, muy bien. Hablando de la creatividad, le preguntábamos a la gente, querido padre Marcelo, ¿cómo practicás la creatividad en la vida cotidiana, no? ¿Y de dónde sale todo eso? Bueno, es Dios mismo quien nos inspira muchas veces. Hablaban de la cocina, con 3 ingredientes hacemos un platillo. Hablaban de la hora de jugar con los nietos. Hablábamos de estar en el trabajo y tener que presentar quizás algún proyecto. Nace la creatividad, ¿no? Ir caminando por la calle y se nos ocurre alguna idea y la plasmamos. Este don es un don de Dios también, la creatividad, un don que Él mismo ha aplicado al comienzo del mundo. Es un don que nos ha regalado el Señor y que es cierto que Él crea de una manera especial, digamos, distinta a nosotros, pero dentro de esa imagen y semejanza que nos ha regalado, ha dado también la capacidad de, en el amor, que creo que es la principal virtualidad para ser creativos, poder de alguna manera eh, responder y acompañar tal vez esa podríamos decir, primigenia invitación que él nos ha hecho, digamos, ¿no? Está bueno eso, lo que decís recién, ¿no? La creatividad siempre unida al amor, porque ahí salen las cosas más bellas, ¿no, Marcelo? Exacto, exacto, exacto. Y yo creo que justamente donde realmente la creatividad tiene su mayor plenitud, podríamos decir. Tal vez contrapelo, podríamos decir, como justamente tal vez la maldad y el pecado sean falta de amor en muchos aspectos, también tienen algo de creatividad a veces, lamentablemente, pero es el amor el que nos relaciona, creo, profundamente con Dios y con esa capacidad que Él ha plasmado en nosotros. Es cierto. Padre Marcelo, nos vamos al inicio de todo, ¿no? Nos vamos al Génesis, nos vamos al capítulo Exacto, 1. Siempre es bueno, decíamos, volver al inicio para recordar lo que Dios por amor hizo por nosotros, ¿no? Regalarnos exacto. la vida, regalarnos la casa común. Siempre es lindo volver a esos inicios, recordar nuestros propios inicios en diferentes aspectos de nuestra vida también y decir gracias, porque creo que es una oportunidad este repaso, esta lectura del Génesis para agradecerle a Dios todo lo que somos y tenemos, ¿no? Exacto. Y la misma Biblia hace este camino, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que entender a la Biblia como un libro, primero teológico o catequístico teológico, y luego un libro literario, y si queremos, finalmente, un libro con cierta historia, digamos, ¿no? Como nosotros Así entenderíamos la es. historia hoy, digamos, ¿no? Entonces, la Biblia hace este mismo retroceder y este mismo mirar, decir, bueno, este Dios que nos salvó, vamos a ponerle si quieren, nos unimos al pueblo judío, ¿no? Nos salvó de Egipto, nos liberó de la opresión, es el mismo Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob, aquel que acompañó su caminar en el mundo, es el mismo Dios que creó todo, ¿no? Entonces, desde esa experiencia profunda de liberación y de sentirse elegidos por Dios, la Biblia o el autor bíblico, inspirado por el Espíritu, vuelve a mirar y a ver esto, ¿no? Y por eso tenemos el libro del Génesis, que justamente Ujú. significa origen, y nos presenta, podríamos decir, se nos divide en dos, ¿no? La historia de los patriarcas, que sería justamente el mostrar cómo este Dios que ha liberado al pueblo es el Dios que ya nos habían relatado Abraham, Isaac, Jacob, José. Y por el otro lado, Génesis 1 al 11, texto maravilloso, una Mm. preciosura,
la literatura, además de la teología, que nos regala eso, ¿no? O sea, este es el Dios creador, este es el Dios que, y esto es lo que Dios creó, y que después, bueno, fuimos desarmando nosotros o desordenando nosotros, ¿no? Y desde allí Mm, entonces nos encontramos con esto maravilloso. Génesis 1, pero podemos ir de Génesis 1 al 11, tenemos una obra maestra de la teología y obra maestra de la literatura, podríamos decir, juntamente, ¿no? qué Eh, bueno. ¿Y cómo la podemos ir desglosando, Marcelo, en este sentido? Porque aparecen bueno, hasta hoy podríamos palabras mirar un clave poquito, que nos pueden dar un claro, indicio de lo que allí se trata, ¿no? claro. Primero de todo tendríamos que mirar esto, ¿no? Como decíamos hoy, ¿no? Son escritos que vienen a revelarnos aspectos fundamentales de nuestra fe y de lo Mm, que Dios ha hecho y cómo Dios ha hecho la historia de la salvación. Podríamos decir así, eh, hay autores humanos que son distintos y un autor divino que es el que inspira a estos autores humanos, que es el mismo, el Espíritu Santo, ¿no? En Génesis 1 al 11 ujú. nos encontramos con esto. Podemos decir un autor, o por lo menos un par de autores que hacen 2:11, y, o sea, el capítulo 2 al capítulo 11, y un autor un poquito más moderno que dice, ante esta situación de la vida, inspirado por Dios, ¿no? Lógicamente, ante esta situación de la vida hay que explicitar más algo. Y el Espíritu entonces lo inspira y entonces nos coloca este primer relato de la creación, porque también decimos que en el capítulo 2, versículo 4, comienza otro relato de la creación con distintos acentos y mostrándonos aspectos diferentes, pero justamente el autor de Génesis 1 nos quiere mostrar algunos aspectos, algunos acentos y que tal vez respondieron a su momento, al momento en el que él tenía que escribirle a su gente, pero que lógicamente inspirado por el Espíritu responde y nos responde a todos nosotros desde allí, ¿no? Y lo interesante en todo esto es que Dios no solo crea, sino que además Dios se involucra desde el principio en lo que es la historia de la salvación, podríamos decir, ¿no? Ujú, ujú. En Si ese nosotros miramos un sentido, poquito, padre entonces, Marcelo, ¿cómo hacemos para empezar a desglosar entonces estos primeros momentos de la creación? perfecto. Para comenzar, eh, podríamos comenzar con mirando el texto, porque en esto el texto nos da mucha riqueza, ¿no? Eso tenemos que siempre entender que las Sagradas Escrituras también son un texto literario y escrito, y desde allí Dios también nos habla y nos dice, ¿no? Entonces, eh, justamente comienza una frase muy fuerte, ¿no? Es ya toda una definición. En el principio creó Dios. Ujú, Allí comienza así. De hecho, eh, el pueblo judío que no le ponía títulos a los libros sagrados, sino que los llamaba como nosotros solemos llamar los documentos de la iglesia, es decir, por sus primeras dos o tres palabras, conocía este libro como en el principio. La versión griega le va a poner el nombre de Génesis, que dice más o menos lo mismo, pero justamente en el principio. Ya con eso ya tenemos un dato interesante. ¿Vieron? Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan comienza con en el principio, y vamos a ujú. la primera carta de Juan y comienza diciendo en el principio, ¿no? A nuestros oídos no suena tan así, pero a unos buenos oídos de gente judía de aquella época, de las que escriben los apóstoles, claramente enseguida me está llevando al libro del Génesis, digamos, ¿no? Entonces, en el principio, aquí más que estar pensando en que se nos quiere explicar, digamos, científicamente o metafísicamente, filosóficamente algo, en realidad se nos quiere hacer acudir al origen, a quien desde el primer momento estuvo en su voluntad y en su hacer crear y hacer la creación. No, no se está preguntando la Biblia por conceptos filosóficos o científicos, nos está diciendo
la primera y gran y más importante de las verdades, que es que Dios creó. ¿Mm? Y por eso lo dice de esta manera. En aquella época, entre los pueblos cercanos había gente que los pueblos cercanos creían que los dioses habían creado también, ¿no? Pero lo hacían de manera mítica, se pensaba en que en realidad el verdadero mundo era el mundo de los dioses, y el mundo de los hombres era solo como una especie de imitación de aquello. Eh, y aquí el autor bíblico justamente quiere sacar todo esto, y lo vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo cómo nos quiere mostrar justamente solamente un Dios comprometido con lo que ha creado, ¿m? Con la voluntad de lo que ha creado y justamente con lo que ha creado, ¿no? Allí entonces Mm. Dios, en el principio, creó, ¿no? Diríamos la traducción exacta. Ahí se utiliza un término que se utiliza normalmente para las acciones que hace Dios. Dios crea de modo absoluto, ¿m? Sin nada preexistente, aunque podríamos decir que de alguna manera implícita estaría allí la creación de la nada, como decimos, pero sin que necesariamente el texto lo diga, porque eso es eh, tal vez un cuestionamiento que se va a hacer más posteriormente, ¿no? Aquí simplemente se nos dice que Dios tiene como ese, desde su gratuidad, desde su querer, sin que nadie lo obligue, podríamos decir, crea. Entonces, allí aparece este Dios, que es fíjense, una cosa interesante, él, en el Génesis y en toda la Biblia, es el primer sujeto. Comienza Dios, actuando, hablando, eh, y es el primer sujeto del Génesis y el primer sujeto de toda la Biblia. Todo esto es un actuar y un obrar de Dios. El autor bíblico nos lo deja bien clarito y dice que lo que crea, ¿eh? Primero de todo lo utiliza de alguna manera, así con una frase, bipolar diríamos, en el buen sentido de la palabra, que sería indicando la totalidad, los cielos y la tierra. Es decir, Mm. todo fue creado por Dios. Después vamos a ver cómo de alguna manera va a ir como después marcando detalles y cosas, ¿no? Pero ahí. Entonces, Génesis 1.1 nos presenta esto, y nos dice, como si fuera casi como un título para todo, en el principio creó Dios. El versículo Mm. 2, Padre, sí, sí, Padre Marcelo, antes de pasar al versículo 2, vamos a hacer una pausa musical, porque a mí se me ¿vale? ocurre preguntarle a la gente, ¿qué es lo que más le asombra de la creación de Dios? Porque hablamos de la propia Perfecto. creatividad, ¿no? De cómo hacer, pero ¿qué es lo...? Porque realmente las imágenes que acompañaban son asombrosas. Uno pensar, como nos contabas vos, el cielo, la tierra y todo lo que empieza a crear Dios, que después lo vamos a ir desglosando, tiene que ver con, creo que no tenemos que naturalizar tanto o acostumbrarnos tanto, ¿no? Aquella flor que tiene esos colores tan hermosos, aquel cielo, aquel amanecer o aquel atardecer. Creo que contemplar la creación hace que seamos más agradecidos por un lado y que no nos acostumbremos a el regalo que Dios hizo para nosotros. Porque nos contabas, ¿no? Para el hombre y por amor creó todo lo que tenemos alrededor y sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Así que ¿qué es lo que más te asombra, le preguntamos a nuestra comunidad, de la creación de Dios? ¿Te has quedado contemplando algún paisaje o algún mínimo detalle de la creación de Dios? ¿Cuál? ¿Qué detalle? ¿Qué has quedado, por qué has quedado asombrado en alguna oportunidad que recuerdes? Al 3518-171-593. Padre Marcelo, quédate ahí. Venimos con el versículo 2. Más cosas que descubrir del Génesis junto al Padre Marcelo Carraza. Ya venimos. Muchas gracias al Padre Marcelo Carraza que nos está acompañando en este miércoles, donde en nuestro ciclo de reflexión bíblica te invitamos a adentrarnos profundamente en la palabra de Dios. Génesis 1, nos fuimos al inicio, junto al Padre Marcelo, desglosando los primeros versículos. Versículo número 2, querido Padre Marcelo, mientras la gente va contestando también esta pregunta, ¿qué es lo que más te asombra de la creación de Dios? Y antes de la creación propiamente dicha, en el versículo 2, si no me equivoco, Padre Marcelo,
se describe el caos. Primero, se describe lo que no hay antes de la creación propiamente dicha. Exacto. En realidad, más que describirlo, podríamos decir que caos, más que una realidad, tenemos que entenderla como un concepto A ver, teológico. ¿Mm? De hecho, hay mucha discusión en cómo traducir una frasecita, si querés la decimos en hebreo para que nos suene a todo. dale. Tohu wabohu. Esa frasecita, tohu wabohu, bueno, se ha traducido de distintas maneras. Ajá. En realidad, entonces, normalmente es caos. Podríamos pensarlo de esta manera: inhabitable. ¿Mm? Si Mm, la tierra, si la está bueno. creación es lo que estaba pensado para que el hombre Dios, para que Dios haga al hombre habitarla, entonces podríamos decir que previo a esto sería lo inhabitable. Pero teológicamente Bien. podríamos decir que el caos es siempre el peligro para el hombre. ¿Eh? El caos se transforma en una dimensión de peligro, de perder el orden, de perder lo que ha sido marcado de alguna manera, sin perder la libertad, pero de alguna manera el hombre puede caer en el caos. De hecho, el pecado sería la Mm, primera dimensión de una vuelta al caos. ¿Eh? En el bien. mismo Génesis, en el capítulo 6, hay algo que parece inentendible, pero justamente los autores dicen, o muchos autores dicen, que el autor bíblico nos hace tener la sensación de decir, no entendemos nada, esto es un caos. Y después de eso vendría el diluvio, digamos, ¿no? Entonces, cómo Bien. hacernos ver cómo el hombre ha desordenado, ¿m? Toda esta cuestión. Entonces, el capítulo 2 nos ubica en eso, y nos ubica el caos, las tinieblas. Lógicamente, porque la tiniebla, esto contrasta con la luz, que va a ser lo primero que va a crear Dios en el versículo siguiente, ¿no? Ajá. Porque Dios justamente no puede obrar en las tinieblas. Dios Mm, obra en la luz y por eso, más que indicarnos que primero fue creada la luz, lo que nos indica el Génesis es justamente que Dios hace la luz porque la luz es lo primero que permite, entre comillas, podríamos decir, a Dios obrar, ¿no? En su sabiduría, de alguna manera, la luz es parte de lo que Dios nos ha regalado, ¿no? En ese mm, versículo 2, antes de pasar a la luz, dice que el Espíritu de Dios revolotea, como si fuera una poderosa presencia de Dios. No hay aquí ni luchas, ni como podía haber normalmente entre las religiones cercanas. No hay así luchas entre dioses o cosas hostiles o el mal o algo por el estilo. No hay nada de esto. Solo Dios que en su poderosa presencia ¿eh? Eh, está listo para orar. ¿Mm? Está listo para orar. ¿Eh? Y justamente para hacer ver, podríamos decir de alguna manera, entre comillas, aparece la luz como lo primero, ¿no? Entre el versículo 3 al capítulo 2, versículo 3, aparecería lo que conocemos como la creación en 7 días. mm, Entonces, la obra creadora de Dios es como un poner en orden. ¿M? Así está presentado por el autor, digamos, ¿no? Como si estaba en caos, entonces Dios pone en orden sí. y lógicamente aparece 7 días, que también es una dimensión de la semana, y además al autor le interesaba también hacernos descubrir eh, también algo importante para que ya lo vamos a ver, pero es que es el descanso sabático, tan importante para el pueblo Ujú, judío, pero que también tiene todo un mensaje teológico importante, teológico social, podríamos decir, ¿no? Por eso ahí aparece, podríamos decir, este ciclo de 7 días, ¿no? Hay algo que es interesante y tenemos que tener en cuenta, es que para los antiguos, lo, nosotros diríamos hoy que vida tienen vegetales, animales y seres humanos. Eh, para los antiguos, la vida lo tenía solamente los que podían moverse por, por, por cuenta propia, digamos, ¿no? Por lo tanto, estaríamos diciendo que para ellos las plantas y demás
estarían más bien dentro de lo inanimado. ¿Mm? ¿Y no eran Más allá de seres que... vivos para los antiguos, las plantas, por ejemplo? Entonces Exacto, no serían los seres exacto, vivos. exacto. Ah, Claro, ok. exacto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, Dios respeta en su inspiración los saberes y los pareceres de las épocas en las que se escriben. ¿Eh? Si, Por si supuesto. escribiéramos nosotros, si Dios nos hubiera inspirado a nosotros a crear el Génesis, a escribir el Génesis hoy, estaríamos escribiendo otro tipo de cosas, porque nosotros hoy Tal cual. entendemos y comprendemos de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos que Así es. buscar preguntas que no tienen sentido, digamos, dentro de la Biblia, porque no están pensadas para eso, ¿no? Entonces, Y el Génesis aparte no es un libro literal, ¿no? Sabemos, ¿no? Que exacto, es muy, muy exacto, simbólico. exacto, exacto. Y por eso mismo, porque además está escrito con la ciencia, si se quiere, que tenía la persona que Dios inspiró. Dios no Claro. respeta la libertad y la sabiduría de la persona, digamos, más allá de que le infunde la capacidad de ver y de transmitir también lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra, ¿no? Entonces, Así por es. un lado, esto en la obra, en la materia inanimada, que van a ser los primeros 4 días, va a haber unos verbos que son interesantes: separar, llamar, hacer, poner, mientras que cuando se refiere a lo animado, animales y hombres, va a utilizar crear y bendecir. Estos serían los últimos 2 días de los 6, ya que el siguiente, el séptimo, el del descanso, ¿no? Por eso Ujú. podemos descubrir allí que la semana creativa está como en 2 grandes bloques. La creación de lo que permite a la vida ser, es el primer bloque, estos primeros 4 días, o sea, a la vida le permite ser y desarrollarse, es decir, todo el entorno, todo el ambiente, el escenario, y luego eh, eh, dentro de estas cosas inanimadas, el último día de esos 4 se crean los astros, para también acompañar la vida, y luego entonces sí, quinto y sexto día, van a comenzar la vida. Entonces tenemos allí las obras de la creación en 2 grandes bloques, según sea de separación o obras de separación, de discernimiento, eh, de división, podríamos decir de alguna manera, separación, y por el otro lado, obras de animación. Entonces, Ujú. en los primeros 4 días nos encontramos con eso. La luz, lógicamente, Dios no actúa en la oscuridad, y lógicamente también ya la luz tiene varios sentidos simbólicos y metafóricos: vida, salvación, presencia de Dios, y vamos a ir encontrándolo en varios textos de allí, ¿no? Por lo tanto, ya podemos decir que noche y día estructuran, podemos decir, el tiempo eh, del mundo cósmico. Fíjense, aparece ante el tiempo que el espacio, ¿m? Porque hay noche y día antes de haber mar y tierra, por decirlo de una manera. Claro. Por lo tanto, en el texto se nos dice que primero el acto creador inaugura el tiempo del mundo. Por eso los actos de poder de Dios, aunque se repitan, son también históricos. Es decir, la creación queda Sí. incorporada como el primer acto en la historia de la salvación. ¿Mm? Sí, se me ocurre algo, La padre historia no Marcelo. Hay comienza mucha después. referencia a la Y luz. En toda la Biblia hay mucha referencia a la luz. Es más, el propio Jesús dice, yo soy la luz, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero yo soy la luz del mundo, ¿no? Qué bueno que podamos también ver que Dios propiamente es el que ilumina, que nos ilumina. Me quedo con esta imagen de romper la tiniebla con la luz y separar la noche del día. Pero se rompe la tiniebla. Imaginémonos una habitación bien, bien oscura. Un pequeño haz de luz ya rompe esa oscuridad, esa tiniebla, ¿no? Y lo mismo sucede con exacto, nuestro corazón, creo, si podemos hacer una analogía. Cuando dejamos entrar la luz de la gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra humanidad y caos, creo que ahí empieza a actuar el Señor, cuando lo dejamos entrar la luz. Así que qué bueno exacto.
que también veamos que Dios es luz, viene a iluminarnos Es, y a iluminarnos por entero, porque podemos ver más, mejor, también hasta nuestros defectos, lo que tenemos que ir cambiando a medida que pasa el tiempo por nuestra santidad, ¿no? exacto. Y en este aspecto diríamos que lo que corresponde a la creación y a lo que Dios creó con nosotros es la luz. La tiniebla Claro, sería la falta de esto, claro. porque justamente el Señor hace la luz, ¿no? Dice, sea la luz. Lógicamente, se establece día y noche, bueno, todos sabemos que justamente ahí, pero es interesante porque los días se cuentan de tarde en tarde, y aquí hay algo interesante porque Mm, así se cuentan normalmente litúrgicamente los días. Por lo tanto, también hay un mm, aspecto que el autor quiere marcarnos de algún aspecto un poquito litúrgico en este texto, podríamos decir, que ya te podemos ver algo, todos conocemos más o menos el texto propiamente, pero fíjense que aquí Dios no hace ni ciudades ni templos. Él habita también mm, junto con el hombre en la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es lo primero que nos mm. habla de Dios, es la primer luz, que de alguna manera nos revela algo de lo que es Dios, ¿no? Sí, aparte hay mucha gente que se encuentra con Dios en la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos Exacto. testimonios ahora empiezan a aparecer? Lo que más asombra de la naturaleza, nuestra comunidad Radio María TV que está contestando esta consigna. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado con Dios contemplando una flor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con Dios contemplando el cauce de un río o mirando la elevación de alguna montaña, meseta o sierra, ¿no? Ahí está Dios, o el propio sol, o las estrellas, ¿cuántos, no? En noches de verano, contemplando las estrellas, encontramos el propio amor de Dios alumbrando la noche, ¿no? A través de los astros. Qué importante es la contemplación de la naturaleza, creo, padre, no alejarnos, por eso también de su cuidado, como muchas veces nos ha dicho el Papa Francisco y otros pontífices, no alejarnos del amor que debemos tener hacia nuestra casa común, en definitiva, porque es Dios, es la creación de Dios. Exacto. Y por aquí ha pasado cómo ha querido revelarse primeramente el Señor, mismo Dios, Así digamos, es. ¿no? Entonces, sería, y justamente cuidar implica justamente eso, cuidar que sea un camino de revelación para encontrarse con Dios, no solamente cuidarlo Sí, porque, digamos, es solo nuestra casa, sino porque es justamente una forma como Dios tiene de mostrarse y expresarse, y tal vez revelarse, quienes no claro. tienen la fe pueden llegar por allí, o sea, o Mm, tienen una fe en la cual justamente Dios le va a hablar desde allí, digamos, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos que cuidar también la casa común por esto, porque es una de las formas que Dios tiene también de expresarse. De hecho, la iglesia habla de revelación natural y sobrenatural, digamos, ¿no? claro. Justamente en esa dimensión lo que va a seguir es justamente esto, ¿no? Se nos muestra cómo existiría un firmamento, una especie de bóveda, como se pensaba en aquel tiempo que más o menos era el mundo, que separaría, podríamos decir, las aguas eh, de arriba con las de abajo, digamos, ¿no? Como no, lógicamente aquella gente, sin mucha ciencia, lo que entendía es que a veces le llovía y que a veces eh, en un pozo, en una inundación, en los mares, demás cuestiones, aparecían aguas de abajo del abismo, ¿no? Y de esta manera, entonces, como lo expresa de esta manera, ¿no? Pero más allá de las aguas, lo importante es que hay un mundo que estaría arriba de ese firmamento, que es el mundo de Dios y el mundo creado, lo que Dios está empezando a crear. Entonces aparece la luz, el firmamento divide estas dos realidades, y entonces en esta división, en el espacio en sentido horizontal, podríamos decir, en lo que vimos recién sería como en el vertical, en los versículos 9 y 10, nos va a hablar justamente de
que se juntan las aguas de abajo, conforman el mar, y se junta lo seco, o se deja ver lo seco, y esto se llamará tierra, ¿no? Entonces, como que de alguna manera ahora aparece, y empieza a eh, como armarse el hábitat, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Eh, Mm, Junto con eso, los diferentes tipos de plantas, con el poder de, cierto de reproducirse, con la, como decíamos hoy, no se nos piensa en seres animados, pues no tienen movimiento, pero justamente son los que preparan el hábitat y el alimento, podríamos decir, para animales y hombres, ¿no? Y bien. si uno más o menos lo pensaría así, diría plantas, animales, hombres, sería la gradación normal y común. En el medio, versículos 14 al 19, aparecen la creación de los astros, como si interrumpiera un poco esa gradualidad, digamos, ¿no? Eh, para comprender esto, es importante tener en cuenta que para las religiones cercanas, los astros eran seres divinos, digamos, o se los pensaba como dioses. En cambio aquí queda bien claro que todo, cualquier astro, sol, luna, lo que pensemos, realmente son criaturas de Dios, tan creadas, y Mm, aquí fíjense que tiene una función, sobre todo podríamos decir, social y litúrgica, ¿no? De hecho, el término que se utiliza para decir luceros de la noche y lucero del día, o lucero grande y lucero chico, sería la traducción tal vez literal, miorot, sería la palabrita. Fuera de este texto se lo utiliza para designar la lámpara del tabernáculo del santuario, es decir, la lámpara que estaba en mm, el lugar más importante del templo de Jerusalén. ¿Eh? Por lo tanto, podríamos decir mm, que estos astros, tanto el sol como la luna, serían como justamente eso, ¿no? La lámpara del tabernáculo del santuario, que es la creación, de alguna manera. mm. Qué lindo Aquí eso, el qué lindo. autor el autor se arriesga mucho, digamos, ¿eh? Nosotros no suena lindo, pero en su Sí, ¿no? momento varios querrían haberlo Bien quemado, digamos. polémico. Claro, bien polémico. Padre Marcelo, hacemos una Sí, nueva pausita porque ya hay gente que vale. está contestando esta pregunta, ¿qué es lo que más te admira de la creación de Dios? Estamos desglosando el Génesis, tenelo a mano, estamos en los primeros versículos del capítulo 1, porque siempre hay cosas nuevas para aprender y desglosar. Lo estamos haciendo junto al Padre Marcelo Carraza hoy, así que no te lo pierdas, le damos tiempo a la gente que pueda compartir también y la música que nos regala creativamente Mariana Carranza. Ya volvemos. Lindo, me hace acordar al Salmo 139, ¿no? Contemplando en las estrellas y todo lo que has creado. ¿Quién es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides, ¿no? Qué belleza. Gracias, Mariana. Ricardo Montaner cantaba este tema que parafraseaba esto, ¿no? Contemplando la obra de tus manos. Qué pequeño soy, qué pequeños somos contemplando la naturaleza. ¿Qué es lo que más te asombra? Te preguntábamos. Hay mensajes. Graciela dice, buenas tardes. Padre Marcelo Ibero, a mí lo que me asombra y maravilla de la creación es la cantidad de especie que hay de fauna y flora en el mundo y cómo se forma la cadena ecológica, ¿no? Son tantas que me da certeza del poder de nuestro Padre Dios también el cosmos, ¿no? Dice Graciela, se queda contemplando eso. Me encanta la reflexión de la creación, soy de La Plata, estoy en un colegio congregacional de las canosianas, quizás más adelante un poco, pero muchos chicos del primario me preguntaban, Adán y Eva, ¿son santos? Y la verdad, padre Marcelo, no sé qué decirles, dice por acá esta oyente de La Plata. Gracias por tan lindo programa, nos acompaña siempre, se ve que catequista, nuestra querida amiga, así que muchas gracias. Alba, dice Vero, lo que admiro y digo, qué inteligencia, señor, wow, cuánto creó para el ser humano y cómo el ser humano es también, ¿no? El hombre. Muchas gracias. Susi Alba desde Córdoba dice, bueno, cuando creó a la mujer, qué genio.
haciendo un chiste, ¿no? Susana Alba desde Córdoba. Bueno, algunos mensajes que fueron llegando, querido padre Marcelo, en torno a lo que más nos asombra de la creación de Dios, contemplando, dándonos un minuto para poder pensar y contemplar también lo que Dios ha creado por amor por nosotros, ¿no? Vamos al versículo 20, ya estamos en el 20 aproximadamente, ¿no? Sí, exacto. Antes de eso, simplemente decir esto, ¿no? Que todo este escenario que creó, podríamos decir, para el hombre, en estos 4 días inanimados, además de decir que separó, se nos dice que llamó, le puso un nombre, Ah, ok, como ok. quien Dios, de alguna manera poner el nombre en la concepción oriental supone un acto de dominio. Es decir, es Dios quien los nombró, es Dios quien marcó esto. Y por esto mismo también podríamos decir así, de esta manera, al ubicar acá los astros y el colocar las estaciones, los días, los años, podríamos decir que el tiempo humano también es tiempo sagrado. Es decir, es un tiempo donde no solamente va a estar el hombre, sino que donde también va a estar Dios. Como vamos a ver Mm. posteriormente, va a ser entonces un tiempo de bendición. Justamente el versículo 20, las obras de animación, días quinto y sexto. Primero se nos dice que son creados los peces, los pájaros. Reaparece el verbo vará, como al comienzo. En estos 4 días había sido solamente separar, ahora es crear. Y se le va a añadir, fíjense, uno es barak, bará, el otro es baraj, que sería el verbo bendecir. Entonces, el bendecir está dado principalmente en una fuerza vital expresada en la fecundidad. ¿eh? Por eso se nos dice que esta facultad de poder seguir extendiéndose en la vida y en la tierra es un don de Dios, es un regalo de Dios. Desde allí y demás, ¿no? De hecho, un detalle que tal vez se nos escapa a nosotros, poner hasta que son creados los monstruos marinos y demás cuestiones, que lo consideraban así en aquella época, también indican que estos tampoco son ni dioses ni nada por el estilo, sino también creación de Dios, ¿no? Luego, versículos 24 y 25, los animales terrestres. Se utiliza el mismo verbo que se había utilizado en el versículo 12, cuando se dice que la tierra produjo o hizo salir, sería lo literal, vegetación. También dice que hizo salir animales de la tierra, o animales terrestres, ¿no? Ujú. De alguna manera, ¿no? Posiblemente eh, algún acompañamiento, idea de tal vez algo que sí era común en todos aquellos pueblos de la tierra como madre, digamos, ¿no? Y en el versículo 26 y 28 tenemos el relato donde más importante, donde se llega como se diría en el método narrativo, en una narración al clímax, al momento más importante, al donde se desencadena todo, que es la creación del hombre. Y esta creación se diferencia de las demás obras de la creación por varias cosas. Primero, porque tiene una introducción solemne. Dice, hagamos. ¿eh? Ujú. Y acá hay ríos de tinta para ver qué quería decir Dios con el hagamos este. Para nosotros los cristianos Ujú. sería facilísimo, digamos, bueno, eso es una trinidad entre le dijo vamos hagamos y listo, no tenemos tanta. Pero pensando lo que el autor es judío, eh, bueno, se dice a algunos que estaría como en una especie de plural de majestad, es decir, como un plural que indica que él tiene la majestad para ser, que se utiliza muchas veces, el plural majestático, ¿no? Se lo conoce, entonces que de alguna manera indica la plenitud del ser de aquella persona que va a ser, digamos, ¿no? Otros dicen Ujú. que sería como una especie de autodeliberación, ¿no? Cuando uno va a tomar una decisión importante y se dice a sí mismo, ¿no? Vamos a hacer esto, digamos, ¿no? Usando el plural de esta manera, ¿no?
Pero bueno, más allá de cómo lo entendamos, hagamos, implica ya que acá hay algo distinto, que acá hay algo importante, que aquí eh, se va a desarrollar algo único, ¿no? De hecho, lo marca también que nuevamente vuelve a repetirse Bará, pero mientras que había aparecido solo al comienzo y cuando hablamos de los animales, aquí aparece 3 veces en un mismo versículo. No se dice el cómo, cómo lo va a hacer, simple eso permanece como en un misterioso silencio. El otro texto del Génesis es el que nos va a decir algo de cómo hace al hombre, pero aquí es como que el obrar de Dios se permanece en ese misterioso silencio, ¿no? Y se marca una relación con Dios muy especial, porque se dice que lo crea a su imagen y semejanza. Dos palabritas también no tan fáciles de traducir. Hay una que hablaría más de la forma física, Selem, y otra que hablaría más de la forma interior o espiritual, Demut. ¿eh? Las dos palabritas como que harían referencia a las dos aspectos, ¿no? El físico y más bien al interior o espiritual. De hecho, el paralelo más significativo en donde aparecen estos dos términos juntos va a ser nuevamente Génesis 5.3, donde se dice que justamente un padre, el Adán, es capaz de dar su imagen y semejanza a su hijo, al que nace, ¿no? Como Mm. diciendo esto, ¿no? El hombre es imagen de Dios como un hijo lo es de su padre. Y de hecho, para entender esto, podríamos decir así, de alguna manera en el Antiguo Oriente los reyes o los faraones eran como imágenes vivas de los dioses o del dios, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ejercían poder y dominio sobre el país, como una simbología, ¿no? Lo interesante aquí es que aquí cambia totalmente las cuestiones, porque lo que antes quedaba reservado a un solo hombre, en Israel se afirma de todo hombre. ¿Mm? Y además no se tiene que ver con un atributo accidental, es decir, bueno, ahora es el faraón y por eso ahora lo usa, sino que es la esencia misma del hombre. Entonces, lo que dice el autor bíblico es algo totalmente escandaloso en aquel tiempo, decir que todo varón y toda mujer es imagen y semejanza de Dios. Y no hay Claro. categorías en esto. Ningún rey va a ser más imagen y más semejanza porque tenga poder o algo por el estilo, sino que todos y cada uno de nosotros somos imagen y semejanza. Este regalo maravilloso. ¿Qué significa esto? Bueno, lógicamente que seremos, si la creación revela a Dios de alguna manera, los hombres y mujeres tendríamos que revelarlo aún más. Lamentablemente a veces el Mm. pecado es tan fuerte en nosotros que terminamos no siendo imagen de ese Dios. Pero esta fue la gran Somos propuesta de Dios. co-creadores, vendría a ser, Marcelo, ¿no? Tenemos que continuar la obra Vendríamos a decir, creadora de Dios. exacto, y sobre todo, a ver, y sobre todo que en aquel momento la idea sería, si toda la creación ve al hombre, y entre ellos incluidos Sí. los otros hombres, varones y mujeres, eh, están cerca de ver a Dios, tendrían que descubrir a Dios. Mm. Esto lo hemos perdido, nos lo hizo perder el pecado. ¿Mm? Claro. Y es más, a veces tampoco sabemos verlo, porque fíjense, hoy tal vez no nos emociona tanto los actos de amor, que en realidad son Mm. signos grandes de lo que es Dios, digamos, ¿no? Hoy tal vez lo hemos naturalizado tanto que no nos terminan hablando de Dios, digamos, ¿no? O tenemos esta Sí. capacidad, también marcada por el pecado, de ver más lo malo en los demás que ver lo bueno y lo lindo. Yendo en contra del plan de Dios, que justamente el plan de Dios es que los hombres podamos expresar eso, y por eso Jesús, Ser su verdadero Dios y reflejo, verdadero claro. hombre, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, lo Mm. llevó a plenitud a esto.
Claro, María, de alguna otra manera, lo llevó a plenitud a esto. Por lo claro. tanto, esta es nuestra también misión y tarea, misión primera. Y esto nos indica poder intentar vivir según Dios, según Cristo ahora, porque tenemos la imagen clarita quién es Cristo, pero también nos invita a saber descubrir en los otros la imagen de Dios, Mm. cosa que, como decimos, a veces nos cuesta, digamos, ¿no? Pero en Eh, todos hay luz, ¿no? Porque uno dice, qué difícil es a veces redescubrir que en ese hermano que rechazo está Dios, ¿no? En ese hermano que no me exacto, cae bien está Dios, en ese hermano que ha hecho tanto daño a otro, también habita Dios, porque juegan exacto, nosotros de nuevo, la luz y la sombra, ¿no? O el lobo exacto. bueno, el lobo malo, como aquel relato, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién le des de comer? Entonces, qué bueno que podamos tomar conciencia a través de este relato que todos somos creación de Dios, que todos potencialmente somos Exacto, luz. Vamos hacia el exacto, bien, luz, tendemos hacia el bien, y hacia la somos buenos. verdad, ¿no? Claro. El Somos mismo buenos Dios en iba definitiva. valorando la cuestión diciendo que esto era bueno, ¿m? Y Claro, era bueno y muy bueno, digamos, ¿no? Esa mirada también tenemos que tenerla nosotros, ¿no? Porque justamente también esto implica el poder redimir a las personas, porque en su imagen y semejanza son buenos. Y esto claro. implica también que nosotros miremos también a lo que es bueno con las miradas de Dios, ¿no? Porque a veces nos cuesta también eso, ¿eh? Así es. Porque nos cuesta lo que es malo, es cierto, y es natural, pero a veces hasta nos cuesta lo que es bueno, mirarlo Sí, nos como cuesta ver lo bueno. reflejo de Dios. ¿Mm? Lamentablemente Mm. tenemos ese dicho, ¿no? De más conozco a las personas y más quiero a mi perro. Bueno, Sí, es cierto. es lo que más iría en contra de lo que Dios pensó, digamos, en este aspecto, ¿no? Y esa propuesta es la propuesta que de alguna manera el hombre rechazó, es lo que nos va a decir Génesis 2. En vez de querer ser Mm, imagen y semejanza, que quisimos ser Dios. mm. Por eso Adán y Eva no son santos, porque, contestando la cuestión, quisieron usurpar el lugar Sí, de Dios. ¿Mm? claro. Más allá de que si están con Dios o no, bueno, podemos llamarlos santos o demás, pero bueno, la iglesia no los llama santos, eso sí, podemos asegurarlo, digamos, ¿no? Entonces, acá este regalo maravilloso, digamos, ¿no? Desde ahí, digamos. Y fíjense que algo que es interesante, aunque poco se habla de esto, pero es que esta existencia es sexuada. Los animales también tienen sexo, pero sin embargo no se planteó nada de esto. En cambio acá se ¿En qué dice sí aspecto? que es varón y mujer, ¿eh? Y que esta diferenciación la presenta en el orden creatural desmitologizándose, porque antes los pueblos más bien lo decían que era de los dioses. Nuestro Dios no tiene sexo, nuestro Dios es eh, Dios. Y sí, esto es humano, es creado, digamos, y es criatura, ¿no? Por eso el texto refiere a la imagen de Dios al hombre, Adán, es decir, al hombre creado como varón y mujer. Y entonces, allí, ¿no? En este aspecto también marca, texto, después los textos de la Biblia van a marcar de que también en la imagen de Dios va a estar relacionado a este vínculo de amor que van a tener los hombres, y especialmente el vínculo de amor del varón y la mujer, que va a tener la bendición de la fecundidad, porque en este texto la bendición está relacionada con la fecundidad, digamos, ¿no? Eh, Ujú. pero esta es la propuesta de que en esta vivencia del amor, en general, del amor con todas las formas posibles sean eh, cómo se vaya expresando la imagen y semejanza, ¿no? Y el hombre lo rechaza, digamos, ¿no? Rechaza esta realidad. La otra dimensión interesante es que le da una capacidad de hablar y comunicarse porque justamente le transmite, y aquí lo que decíamos al comienzo, ¿no? A través del lenguaje y de la comunicación nos transmite la posibilidad de la creatividad, de la comunicación y del poder relacionarnos. Y el poder relacionarnos Mm. con Dios y con nosotros. ¿Mm? Por eso, ¿eh?
de alguna manera, una vez creados, ya son interlocutores con de Dios. De hecho, a quien les habla es al hombre y a la mujer, a los primeros que les habla, ¿no? Sí. Por eso, de alguna manera, aparece así, ¿no? Y nuevamente, en estas dos dimensiones de la fecundidad, se va a dar la fecundidad, una fecundidad que está expresada en la capacidad de dar vida y una capacidad que está expresada, la fecundidad que está expresada justamente en la capacidad de relacionarse, y en la capacidad de dialogar y de ser interlocutores. Mm. Padre Marcelo, a modo de conclusión, ¿qué nos deja el Sí, Génesis en el capítulo 1? En estos primeros versículos, que dice tanto en los primeros versículos, ¿no? Imagínense que está hace una hora que estamos pues sí. charlando con el Padre Marcelo. Nos dice tanto y tiene tantas aristas, pero a modo de conclusión, ¿cuál es el mensaje para cada uno de nosotros? ¿A qué estamos invitados? Bueno, yo creo que primero de todo, lo primero que bueno, Dios ha creado y ha creado todo esto de una manera maravillosa y una manera en la cual Él puede justamente revelarse, justamente Él puede mostrarnos la belleza. De hecho, después la teología va a decir que justamente Dios en la creación general plasma la belleza que hay en su Hijo. La Mm, belleza más grande está en la humanidad, cosa que yo creo que esto hoy debemos redescubrir, más allá de la capacidad que tenemos para ver lo malo en la humanidad, tenemos que redescubrir la bondad y saber empezar a mirar desde allí la bondad, ¿no? Porque si no vamos a seguir marcando lo negativo y lo malo, lo que dejó el pecado en nosotros, y lógicamente también le hacemos claro. propaganda. Si destacamos solo eso, también lo propagandeamos, ¿no? Lógicamente hay que Mm, condenarlo, lógicamente, pero por el otro lado también tenemos que tener una mirada de saber descubrir lo bueno, y marcar lo bueno, ¿no? A mm, veces, eh, lamentablemente, hasta en una dimensión de perfeccionismo, en la que a veces hasta nosotros los cristianos caemos, a un niño le marcamos solo las cosas malas, sin respetar ni admirar las cosas lindas y buenas que muchas veces tienen, que son la mayoría, digamos, ¿no? Y muchas veces nos va ocurriendo eso. Entonces, me parece que esto también es un llamado a poder ir mirar, a descubrir, revalorizar esa imagen y semejanza que la humanidad es, para toda la creación. Eh, qué bueno. en esto, y termino con esto, ¿no? De hecho, los versículos que seguían nos hablaban antes, dejando de lado el descanso, de como que había una armonía total, digamos, no había violencia ni muerte, ¿no? Eh, eh, Cosas que tenemos que ir, eh, tal vez también descartando, sacando, que volver a este hábitat en total armonía, digamos, ¿no? Mm, mm. Padre Marcelo, gracias Creo que se me por cortó. esta, por este tiempo, por este tiempo, por esta conversación tan profunda, por enseñarnos nuevamente que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para contarnos, siempre es viva y siempre es eficaz. Y qué bueno que podamos encontrarnos para que juntos podamos desglosar el propio amor de Dios en su palabra. Así que gracias por el encuentro de hoy. Gracias, muy Un amable a abrazo ustedes. fraterno. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno. Querido Padre Marcelo Carraza, con nosotros en esta Gracias tarde igualmente. en este ciclo de reflexión bíblica. Ya venimos.